Y listo. Ok, entonces, esto es lo que ya estamos viendo en la GTA 6 del módulo 7.5. El tema es polígonos regulares. Primero, ¿verdad? Es importante como definir qué es un polígono regular, porque existen los irregulares, que son los que van a seguir. O sea, nosotros después de regulares vemos los irregulares. Regulares significan que todos los lados de la figura miden lo mismo. O sea, no sabemos cuánto miden, no nos interesa realmente por el momento, pero a simple vista podemos ver que si ustedes se fijan los lados, tienen el mismo tamaño. ¿Ok? Entonces, es lo que ustedes normalmente conocen tal vez como un cuadrado irregular, porque todos los lados del cuadrado son iguales, un triángulo equilátero, porque todos los lados son iguales, y así, ¿ok? A estos polígonos se les van a sacar tres datos primero. Esos tres datos son ángulos. Los ángulos, aquí se los enseño, los ángulos es esto, esta apertura que se ve aquí. Esa apertura que se ve saliendo del centro se conoce como ángulo central, porque viene del centro, ¿ok? Y esta otra apertura que ven afuera, vean la que está totalmente afuera del dibujo, se conoce como ángulo externo, ¿ok? Porque está afuera del dibujo. No vamos a usar transportador ni nada por el estilo para medirlo porque las figuras están hechas a escala. Entonces, lo que vamos a utilizar son fórmulas. Estas fórmulas, estas que les voy a poner, no es necesario que se la aprendan. Lo que tienen que saber es cuándo utilizarla, ¿ok? La fórmula de ángulo central y de ángulo externo las estoy poniendo pegadas porque es exactamente la misma. La fórmula lo que dice es que usted agarre 360 y lo divida o lo ponga en fracción entre la cantidad de lados. Entonces, por ejemplo, en este de aquí abajo, este que es un decágono, una figura que tiene 10 lados. Si tienen la duda de qué es un decágono, di cuentan los lados, ahí cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ok? Entonces, para sacar el ángulo central, o sea, el ángulo que está aquí en el puro, la apertura que está en el centro, el ángulo central, lo que se hace es que a 360 se va a dividir entre la cantidad de lados, que en este caso es 10. Ahí me disculpan si si los números salen muy feos, no encontré el lápiz con el que normalmente escribo en la compu. Ok, entonces ustedes abren la calcu, ponen la fracción 360, abajo el 10, le dan igual y daría 36, o sea que ese ángulo va a valer 36 grados. Y el ángulo externo, como tiene exactamente la misma fórmula, ni se compliquen, simplemente ponen 36 y paren de contar. ¿Ok? Ángulo central y ángulo externo valen lo mismo. ¿Ok? Nos haría falta uno que es el ángulo interno. El ángulo interno tiene dos maneras de sacarse, ¿ok? El ángulo interno es este, el que ustedes, la apertura que ustedes vean en las esquinas del dibujo técnicamente. Todas esas aperturas van a valer lo mismo por la historia que les estoy diciendo de que son polígonos regulares, o sea que todo mide lo mismo. La fórmula real y la que normalmente dan en exámenes, digamos, porque en estas pruebas, ejemplo en la de Faros, ellos dan fórmulas, pero a veces no son como las más convenientes. La fórmula que dan es esta, ¿ok? Esta fórmula lo que dice es que usted agarre 180 y lo multiplique por la resta de la cantidad de lados menos 2 y que lo divida entre la cantidad de lados. O sea, vuelvo otra vez al ejemplo del decágono, que según la fórmula sería, agarre 180, ahora paréntesis, en lugar de la n ponga la cantidad de lados, que son 10, réstele 2 porque la fórmula lo trae, divídalo entre 2 y pues ya cuando ya lo tiene sustituido, lo mete en la calco. 10 menos 2, cierro paréntesis y abajo el 2. Esto daría 720. 720, ya vi cuál es mi error. No les puede dar más de 360, por eso es que hice ese sonido, porque abajo va una N y la N representa la cantidad de lados y yo acabo de poner 2 abajo y era poner 10 porque es la cantidad de lados. Vean que el 10 se repite dos veces. En este ejemplo, porque son 10 lados, si fueran 3 lados ponen 3, si fueran 5 lados ponen 5, etcétera. Ok, voy para corregir aquí. Sería 10 y nos daría 144. Ok, no se les puede pasar, insisto, de 180.
No se les pueden pasar, ninguna de las tres medidas se les puede pasar de 180. Si se les pasa, están haciendo algo mal, para que sepan, es como una manera de darse cuenta. Que esta es una forma de sacarlo. Es la fórmula que dan normalmente en exámenes y todo, pero tiende a la confusión, por ejemplo, como me acaba de pasar a mí, que sencillamente uno la sustituye mal. Entonces, la segunda opción es la más sencilla, que es que a 180 le resten el ángulo externo o el central, porque es la misma cosa. ¿Por qué es que se aplica esto? Porque si ustedes alargan esta línea y recuerdan unos conceptos por ahí de séptimo en algún momento de su vida, ustedes vieron algo que se llamaban ángulos llanos y suplementarios, que era esto. Si ustedes se fijan, esto que es como medio círculo, lo que se está formando aquí, está formado por el ángulo interno y por el ángulo externo, por el de adentro y por el de afuera. Y como es medio círculo, mide 180. Entonces, si yo a 180, que es medio círculo, que es lo que se ve aquí, le resto el ángulo de afuera, me va a dar el ángulo de adentro. O sea, en resumen, si yo no lo quiero hacer así, ¿verdad? Porque me parece complicado, lo que puedo hacer es, así como si fuera fórmula, a 180 le resto el ángulo central o externo, insisto, es la misma cantidad, o sea, 36. ¿Qué es lo que pasa? Que para poder utilizar esta manera, pues tengo que conocer el ángulo central o el externo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, a 180 le quito 36 y vean que da lo mismo que hicimos con la otra fórmula. Entonces, con cualquiera de las dos maneras sirve. ¿Okay? No hay ningún problema cuál utilicen. Casi todo el mundo ha preferido la resta porque obviamente es más fácil, es la verdad. Si quieren utilizar la otra fórmula, no hay ningún problema, pero independientemente de cuál utilicen, si utilizan esta o esta, tiene que darle lo mismo. Si quieren utilizar las dos, igual para comprobar, tiene que darle lo mismo. Entonces, esta fórmula, la de arriba y la de abajo, tienen que dar lo mismo. Y lo que es ángulo central y algo, ángulo externo, no hay que hacerle como que mucho, simplemente es utilizo la fórmula que está aquí arriba, la de 360 entre la cantidad de lados y la pongo en las dos. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo porque yo lo que les puse en la GTA es una página completa con un montón de polígonos. Les puse un triángulo, un cuadrado y ahí fui. Entonces, en cada una de esas figuras les pedí que saquen ángulo central, ángulo externo y ángulo interno. Este, ¿Se tienen que ver las fórmulas aplicadas? No realmente, pero sí preferiría que las pongan por si se llegaran a equivocar, saber en qué se equivocaron. Si la tienen buena, eso no hay problemas. Si hay un error, ocupo ver en dónde hicieron el error. ¿Ok? Entonces, de esta parte de lo que es ángulo central, externo e interno, ¿hay alguna duda? Profe, una pregunta. Ujú. O sea, la fórmula es esa con 180. Tiene que dar menos o igual que 180 siempre, no, nunca va a Los, dar más. los tres ángulos, el ángulo central, el externo y el interno, no pueden medir más de 180. O sea, de hecho, no le pueden dar 180 cerrado. Si a usted, alguno de los tres, no importa cuál de los tres, si alguno de los tres le dio más de 180, algo hizo mal. Ah, ok. O sea, le puede dar Tiene que dar ciento menos de setenta y ciento nueve, ochenta. pero no le puede dar 180. Ah, ok. Gracias, profe. Aquí, aquí. Entonces, aquí, bueno, lo importante es más que todo, tal vez eso sí, como que tengan clara cuál es la fórmula de cuál, ¿verdad? Ángulo central es la de 360 entre n, la misma aplica para ángulo externo y ángulo interno, que para mí me parece más fácil hacerla de la resta, o sea que a 180 le quiten el ángulo central o el ángulo externo. Es que independientemente si es externo o central, estamos hablando de exactamente el mismo número. Entonces, si ustedes manejan esas fórmulas, todo bien. Insisto, lo que sí, si tienen la duda de que, porque por ejemplo, yo ahí les puse el nombre, qué sé yo, heptágono. Si no saben qué es un heptágono, cuenten el dibujo, porque yo les puse el dibujo a la par para como que se aprendan cuál es cuál. Porque, ejemplo, yo sé que un cuadrado ustedes sí se imaginan cuatro lados, igual un triángulo, se imaginan tres, pero cuando ya uno les empieza a sumar cantidad de lados, pues ya se confunden un poco. Ok, esto sería con lo de ángulo central
externo e interno. Okay. Ya a partir de esto es que se retoman también dos conceptos que se han visto como desde la escuela, que es lo que se conoce como perímetro y como área. La diferencia es que en estos perímetros y áreas que vamos a ver, vamos a meter datos de ángulo central, externo e interno. Ejemplo, este de aquí. Estos que están aquí son los ejemplos que vienen explicados en la GTA. Para que sepan, en la GTA yo les puse el ejemplo explicado, pero igual, obviamente en video es más fácil. Que yo les doy un ejemplo de un polígono regular. En ningún lado dice cómo es el polígono, o sea, en ningún lado dice si el polígono tiene 3 lados, 4 lados, 5 lados, nada más no dice polígonos. Polígono es el nombre del tema en sí, de todas las figuras de 3 hasta 100 lados, o sea, cualquier figura de esa se llama polígono y cada una tiene un nombre en específico. Que hay un polígono regular de 6 centímetros de lado, sabemos que cada lado mide 6, pero ni idea de cuántos lados son, y cuyo ángulo central es de 40. Ok, entonces, la primera cuestión que viene en este tema es cuántos lados tiene el polígono, porque si no sé cuántos lados tiene el polígono, no puedo hacer nada del ejercicio. Entonces, como sabemos que el ángulo central es 40 y la fórmula de ángulo central es 360 entre n, lo que yo voy a hacer es esto, 360 entre qué me da 40. O sea, voy a probar un número que dividido entre 360 me dé 40. Entonces, por ejemplo, lo que hay que hacer es ver qué número va abajo, ver qué número va aquí en la n, para que el resultado sea 40. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, no sé, empiecen de 3 para arriba porque no hay figuras, no hay polígonos de 2 lados porque no se cierran y muchísimo menos de uno, ¿ok? De 3 para arriba, que digamos que quieren empezar con 3, ¿ok? 120, están lejísimos. Suban el número, o sea, prueben con uno más alto, no sé, 8, digamos, ¿ok? Les da 45, se están acercando al 40, entonces ya no exageren tanto, vayan un poquito más lento. Prueben con 9, por ejemplo, 9. ¿Ok? Les da 40. Listo. Como 9 fue el que sirvió, lo que quiere decir es que el polígono tiene 9 lados, o sea que es una figura que tiene 9 lados, digamos, es algo así como, a ver si me sale. No es necesario que hagan el dibujo para que sepan, para que estén tranquilos por eso, pero es para que tengan una idea. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digamos que es algo así, o sea, tiene 9 lados, insisto, no es importante que hagan el polígono. Tiene 9 lados y lo que se sabe es que cada lado de ese nonágono, porque cuando tiene 9 lados es un nonágono, mide 6. ¿Por qué? Porque la instrucción aquí arriba me dicen que mide 6. Y ahora sí, como yo ya sé cuántos lados tiene, me preguntan por el perímetro. El perímetro hay dos maneras de sacarlo. El perímetro es el bordecito, o sea, la suma de todos los lados. Cuando ustedes les dicen, rodee el perímetro, que rodee los lados, la suma de todos los lados. Entonces, ustedes aquí tienen la opción de, pues, hacer la suma de todos los lados, o sea, 6 más 6 más 6 más 6 más 6. El problema es que esto es muy tedioso porque tienen que escribirlo la cantidad de veces que tenga de lados, o sea, que si el polígono resultó que tenía 25 lados, tienen que escribir 25 veces el número. Y no está mal, está bien, pero probablemente se equivoquen porque se coman algún número o pongan uno de más. Entonces, tienen esa opción, que sumen, ¿verdad? Las veces que se repite el 6 en la figura. Esa es una. Y la otra, que es como más fórmula, que es que multipliquen la cantidad de lados, o sea, 9, en este caso, por la medida en centímetros de lado, o sea, por 6. Ya saben, cantidad de lados por la medida en centímetros, ¿ok? 9 por 6 y de esta manera se ahorran tener lo que escribir porque no está mal, pueden hacerlo, pero insisto, es tedioso. 5, 4. Ok, chicos, por cierto, un detalle con estas de aquí que he estado notando, he estado revisándoles los instrumentos y eso, que he estado viendo que no saben utilizar estos cuadritos. Yo se los estoy poniendo para que escriban las respuestas ahí. Ejemplo, en este caso dio 5, 4.
están escribiendo el 5,4, por ejemplo, aquí. Ok, yo sé, la respuesta está bien, pero estos cuadritos yo los pongo porque ellos vienen en el examen del ministerio. Y si ustedes ponen el 5,4 ahí, van a tener la mala, porque el 5,4 va antes de la coma, aquí. Ok, aunque la respuesta esté buena numéricamente, si la ubican mal, se las ponen mala. Este, también he notado que lo están poniendo aquí, digamos, después de la coma. Eso también está malo. Después de la coma se utiliza solamente si el número les dio con decimales, ejemplo, 13,8, digamos. Pero si no les dio con decimales, no toquen los espacios después de esta coma. ¿Ok? Para que tengan cuidado, porque yo se las estoy poniendo buena porque sé que apenas están acostumbrándose, pero insisto, en cuestión ya de examen se las pone mala, aunque la respuesta numéricamente hablando esté buena. ¿Ok? Bueno, ahí iríamos con esa. Eso es el procedimiento cuando ustedes le dan el ángulo central. Agarran la fórmula, batean un número que les dé el ángulo que les mencionan aquí. Eso les va a decir cuántos lados tiene y a partir de eso ya pueden sacar el perímetro. Que no siempre van a dar el ángulo central. A veces van a dar, en lugar del ángulo central, el ángulo interno. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice, sea un polígono regular de 5 centímetros de lado. No nos dicen cuántos lados tiene el polígono. Su ángulo interno es de 140 y cuál es aproximadamente en centímetros cuadrados el perímetro de ese polígono, pero no podemos sacar el perímetro porque ni siquiera sabemos cuántos lados tiene. O sea, no sabemos si es un cuadrado, un triángulo, etcétera. Entonces, aquí hay dos maneras de hacerla. Ok, opción 1, trabajar con el ángulo central y no con el ángulo interno. Ok, ¿cómo puedo sacar yo el ángulo central aquí sin tener la cantidad de lados? Porque la fórmula que a mí me dan, esta, la fórmula que a mí me dan para sacar ángulo central me pide la cantidad de lados y no tengo idea de cuántos lados tiene esa figura. Aplico la fórmula de ángulo interno que de la resta, o sea, a 180 le quito 140 y ahí me va a dar el ángulo central. ¿Y de qué me sirve a mí el ángulo central? Porque así puedo hacer el ejercicio como dice este de aquí arriba, de esta manera. Ok, entonces a 180 le quito 140, me da 40 y 40 sería el ángulo central. Entonces, en resumen, lo que me están diciendo es que es un polígono cuyo ángulo central mide 40. Entonces, ¿qué hago yo? 360 entre qué me da 40, o sea, tengo que batearlo. Si se fijan, voy. Estamos técnicamente en el mismo ejercicio de arriba, casi que, ¿ok? Bateo el número 360 dividido entre qué, 8, 5, 7, 10, 11, 12, entre qué me da 40. Entonces, insisto, ustedes prueben de 3 para arriba, digamos, pongámosle que quieren probar con 4, 4 a 90, está muy lejos del 40. Digamos que quieren probar con, no sé, 7, ok, 51, se va acercando al 40, pero todavía están lejillos. 8, Igual, profe, el 9. ajá, 9, ok, ahí da 40. A veces he estado notando que se pasan, ejemplo, que se ponen a probar números de por encima. Vean que si se pasan, digamos, ejemplo, si usan 10, les da 36. No es que no puedan utilizar el 10, eso sí es muy importante. Los números que ustedes van a probar son de 3 para arriba. O sea, puede que el polígono les salga de 15 lados, de 50 lados, no importa. Por eso les digo que no lo van a dibujar, porque yo no los voy a poner a ustedes a dibujar un polígono de 30 lados porque es una conchada, pero sí les puedo poner que tenga 30 lados, porque he estado notando también que solo prueban como números del 3 al 9 y como que les da cosita pasarse al 10 y al 11, no, no, pásense, o sea, pueden probar números por encima, 40, 60, 80, ¿ok? Bueno, con 9 nos dio, ¿verdad? Entonces, lo que eso implica es que el polígono tiene 9 lados. Que esa es la opción 1. Ojo que la opción 1 es que en lugar de trabajar con ángulo interno, que es el que me dan aquí,
averiguo cuánto mide el central o el externo, que es la misma cosa al final de cuentas, restándole a 180 al que está aquí. A 180 le quito este. Y trabajo el ejercicio como lo estoy haciendo aquí arriba. Esa es la opción 1. La opción 2 es que utilicen la fórmula para poder averiguar los lados teniendo el ángulo interno. La fórmula yo se las puse en la práctica, así que tranquilos por eso o tranquilos, ahí pueden verlo en la GTA está. La fórmula es 360, bueno, casi no se ve, 360 sobre 180 menos el ángulo interno. ¿Ok? Entonces, en este caso sería 360 sobre 180 menos el ángulo interno, o sea, el ángulo que le den ahí. Muy importante, ¿verdad? Porque también he estado notando como confusiones de que no saben cuál es el ángulo, sí o no. Vean que yo les estoy marcando los números en negrita, ya les estoy dando una pista. Pero si están como confundidos, el que tenga la bolita de grados, ese es el ángulo. El que diga centímetros es el lado. Entonces, cuidado, se les ocurre poner 5 aquí. El ángulo puede valer 5, sí, puede valer 5, pero si no trae la bolita de grados, no es un ángulo. ¿Ok? Entonces, esta es la otra manera, que lo pongan así, con la fórmula. 360 sobre 180 menos el ángulo interno, o sea, 140. Y vean que da 9. O sea, cualquiera de las dos maneras funciona. No hay ningún problema cuál utilicen, pero y si quieren utilizar las dos para comprobar si hicieron bien el ejercicio, lo pueden hacer. Les tiene que dar lo mismo, si les da diferente, la están haciendo mal. Si quieren utilizar solo una, hagan solo una, pero hagan alguna de las dos. ¿Ok? Entonces, nuevamente nos dio un polígono de 9 lados, o sea, un nonágono, y nos piden que saquemos el perímetro. Entonces, el perímetro, ya saben, es la cantidad de lados por la medida en centímetros de ese lado. Entonces, en este caso, la cantidad de lados es 9, que fue lo que nos dio este ejemplo. No siempre va a dar 9, sé que ya llevamos 2,9, pero no siempre va a dar 9. Eso lo multiplican por la medida en centímetros, que en este ejemplo nos dicen un polígono regular de 5 centímetros de lado, o sea, por 5. Ahí cualquier cosita. Vean que las estamos usando la calculadora para operaciones sencillas. Nos da 45. Entonces aquí colocamos 4, 5. ¿Ok? Antes de la coma. Aquí estarían estas dos. Ok, ¿alguna duda hasta esta parte? Vean que aquí en estas dos lo que hicimos fue sacar perímetro. El perímetro, para el perímetro necesitamos conocer la medida en centímetros que yo normalmente se la doy en el ejercicio. O sea, yo en el ejercicio les digo, el polígono mide 7 centímetros de lado y la cantidad de lados, que normalmente no se los voy a dar, porque si les doy la cantidad de lados, el ejercicio va a estar muy fácil, va a ser un ejercicio con un nivel muy bajo. Entonces, normalmente la cantidad de lados es lo que van a tener que averiguar primero y de hecho la primera pregunta en los ejercicios. Siempre les voy a preguntar primero cuántos lados tiene ese polígono, ¿ok? Entonces, lo que sí es que la cantidad de lados va a depender. Si me dan ángulo central, lo hago probando, probando, probando hasta que me dé el ángulo. Y si me dan ángulo interno, puedo irme como por la tangente y sacar el ángulo central y hacer el ejercicio como siempre, o puedo utilizar esta fórmula, la de 360 entre 180 menos ángulo interno. Hay dos maneras posibles. Los ejercicios, para que sepan, en la GTA vienen bastante separados, entonces como que no se preocupen, o sea, vienen primer ejercicio, que es el de representación, sacar ángulo central, ángulo externo e interno. Ok. Luego viene la explicación de este ejemplo y viene un ejercicio. Viene la explicación de este ejemplo y un ejercicio para que sepan que van en orden, ¿ok? Para que como que no mezclen los temas. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento con esto del perímetro? Porque la que sigue es sacar áreas, que ahí sí hay como más fórmulas adicionales. Por las fórmulas no se preocupen, están en la GTA, insisto. Las pueden ver, no es necesario que se las aprendan, nada más que sepan usarlas.
¿Todo claro por el momento? Sí, profe, todo claro. Ok. Entonces, ahora vamos con el otro caso, que es obtener áreas. Ok. La cuestión con las áreas es lo siguiente. El perímetro es el bordecito, o sea, sumar los lados o la cantidad de lados, los bordecitos, es sacar el perímetro. O multiplicar, digamos, 3 lados por lo que mide cada lado, etcétera. El área es el relleno, es esto de aquí, en cada uno. Y para sacar el relleno hay fórmulas diferentes. O sea, si la figura tiene 3 lados, o sea, es un triángulo, se utiliza esta fórmula. Si la figura tiene 4 lados, o sea, es un cuadrado, se utiliza esta fórmula. Si la figura tiene 6 lados, es un hexágono, se utiliza esta. Si tiene cantidades diferentes a 3, 4 y 6, o sea, que tenga 5 lados, que tenga 8 lados, que tenga 25 lados, que tenga 40 lados, se utiliza otra fórmula, ¿ok? La otra fórmula la vamos a ver ahorita en un ratito, pero por el momento vamos a trabajar con estas tres, o sea, cuando es triángulo, cuando es cuadrado y cuando es hexágono. Entonces, volvemos a la misma historia de siempre. Ejemplo, aquí nos dan un polígono regular de 10 centímetros de lado, por ningún lado nos dice qué tipo de polígono es, o sea, no nos dicen si es un hexágono, si es un cuadrado, si es un triángulo. Nos dicen que el ángulo central es de 60 y nos piden que saquemos el área. Pero ¿cómo vamos a sacar el área si no sabemos cuál fórmula utilizar porque no sabemos qué tipo de dibujo es? Entonces, aquí lo que se hace es igual que en las anteriores. Agarro el ángulo central, la fórmula de ángulo central, o sea, 360 entre n, y averiguo qué número tiene que ir en la n para que el resultado me dé 60 en este ejemplo, ¿verdad? Entonces, de ahí, a batear. O sea, si se han dado cuenta, al principio es batear. 360 entre qué? Digamos, entre 3. Ok, da 120, olvídenlo. Profe, Ujú. es que no sé si ya lo había explicado o no, pero al momento de hacer la división hay que pasarla, hay que usar ese botón de fracción o no se puede hacerla normal sin ese Puede botón. hacerla así como 360 entre, sí, como entre 3. Puede hacerla así, entre Es que 4. vieras que el ejemplo pasado lo hice y me dio -38. No, de hecho no le puede dar ok, en el El ejemplo de- pasado, ¿verdad? Voy. En este que vimos aquí, en el de 360 entre 180 menos 140, aquí Sí, sí la hice hay un normal. problema. Ahí sí hay un problema porque si usted quiere hacerlo así, tiene que meter esto de abajo entre fracción, entre paréntesis, porque si no le va a dar malo, porque la calcu va a dividir y luego va a Ah, restar, ¿ok? no sabía Entonces, ese sí toque. como que Gracias, profe. acostúmbrense a utilizar mejor la fracción y como que así se ahorran un montón de problemas, ¿sí? Que no, pero que he dicho que lo preguntó porque sí es un error muy común. Ok, bueno, Gracias, estábamos profe. en batear el número aquí para ver cuántos lados tiene este dibujo. Ok, con 3 no había dado, nos había dado 120, estamos larguísimos. No me voy a Profe, complicar la vida, voy a utilizar 4 o 6 porque estamos con estas fórmulas, ¿verdad? Entonces, con 4 no me da 90. Ok. profe, Ujú. ¿por qué no lo divide entre 60? Ajá, muy bien. Si Sale lo divido más entre bien. 60, muy bien. Esa es otra manera muy buena. ¿Quién es la que me está hablando aquí? Samadhi, así lo estaba haciendo Excelente. la otra vez. Ok. Ajá. La otra opción, muy bien, es que en lugar de batear, ¿verdad? El número, ¿verdad? ¿Cuántos lados va a tener y así? 360 lo divida entre el ángulo central que me dan. O sea, 360 entre 60, que es el ángulo central, y de un solo ya me da 6. O sea, ya me está dando la respuesta. Esa es otra opción, sirve totalmente y así se ahorran bateos y bateos y bateos. ¿Ok? Entonces, la figura tiene 6 lados, o sea, es un hexágono. Como es un hexágono, tengo que utilizar la fórmula que me dan aquí de hexágono. Entonces, aquí la parte más importante es la ligera confusión que se viene siempre en qué número ponen ahí en lado. Ok, cuando yo les escribo lado, no me refiero a la cantidad de lados, me refiero a la medida. O sea, a lo que mida
el lado de ese hexágono. Según el ejercicio, el lado de este hexágono mide 10. Entonces, en la fórmula yo coloco 3 por 10, porque es lo que vale ese lado en este ejercicio, a la 2 por raíz de 3 sobre 2. Ojo, en ningún momento en la fórmula utilice este 6, ¿ya? Porque el 6 lo único que me sirve es para saber qué tipo de dibujo es. El 6 me dice, ay, es un hexágono, entonces voy a utilizar la fórmula de hexágono. Si me hubiera dado 3, utilizo la de triángulo. Si me hubiera dado 4, utilizo la de cuadrado, ¿ya? Solo para eso me sirve, no para meterlo en la fórmula. Tengan cuidado con eso, porque es de los errores que he estado notando. Ok, entonces, di bueno, aquí esto se mete en la calculadora, 3 por 10 a la 2 por raíz de 3 en fracción de preferencia, ¿verdad? Sobre 2, le dan igual y ahí nos estaría dando 259,80. ¿Ok? Entonces, este sería un ejemplo de cómo sacar el área. Vean que es técnicamente lo mismo, averiguo cuántos lados tiene, pero la diferencia es que como nos están pidiendo área, no hago la fórmula de multiplicar del perímetro corta, sino que tengo que elegir. ¿Ok? Bueno, se nos está acabando el tiempo.